Gloria a Jesús, amén. Gloria a Dios, como dice el hermano, venimos de México, donde llevamos 14 años sirviendo al Señor. Nos ha pedido José Jesús que diéramos testimonio antes de empezar a predicar. Llevamos allá 14 años, trabajando de la mano con el gobierno, atendiendo niños, niñas, adolescentes que vienen de parte del gobierno del Estado con problemas en sus hogares, maltrato, soledad, abandono, omisión de cuidado. Hay muchísima violación, casi la mayoría de las jóvenes que nos vienen, pues vienen abusadas por sus papás, hermanos, padrastros, qué sé yo, muchísimo maltrato. Entonces, pues esa es la labor que estamos haciendo allá en México, además de atender a madres con niños, atender a mujeres, tenemos también ancianos, jóvenes en el programa de rehabilitación, y estamos gozosos y contentos de poder estar aquí en esta mañana. Se está cumpliendo los 40 años de ministerio de Remar este año, 32 años de congreso, yo creo que 30 años de la radio, 29 años de la televisión. Nosotros empezamos en la televisión, en Tu Pueblo Televisión, Directo 7 Producciones, cuando pues ingresamos en Remar en el año 92. Estuvimos en Alicante, Valencia, ahí nos rehabilitamos. Y luego nos mandaron a Madrid, ahí a la televisión, que fue un tiempo, ya hablaba ahora con Salva, fue un tiempo precioso, fue un tiempo muy bonito, el tiempo de los inicios de la tele. Y luego, pues en el año, qué sé yo, 94, 95, se hizo un llamado en Luis Miján para las misiones y ahí nos apuntamos. La verdad que teníamos ganas ya de salir, veíamos cómo otros hermanos se íbamos. Y bueno, nosotros teníamos anhelo, fíjate tú, de irnos a Perú. Y el Señor dijo Ecuador y nos fuimos para Ecuador. Y ahí empezó nuestro tiempo en las misiones. Ahí estuvimos hasta el año 98, 99. Nos fuimos para Colombia, donde tuvimos la oportunidad de abrir la obra en Medellín y bueno, después nos quedamos de responsables de la obra allá en Colombia y tuvimos la oportunidad de estar abriendo obras como Barranquilla, Pereira, Medellín, Bogotá. Creció muchísimo la obra en aquel tiempo. Y luego, bueno, pues yo creo que va con parte de lo que vamos a compartir en esta mañana. En el año 2000, 2001, no recuerdo bien, teníamos una iglesia muy bonita de casi 1000 personas. Atendíamos a muchísimos niños, como siempre, niños, niñas, adolescentes, jóvenes en rehabilitación. Teníamos un montón de casas en Cali. Y nosotros teníamos niños de una familia que se había divorciado, fíjate tú, y entonces la mujer se había juntado con otro hombre. El marido pues no había soportado esa separación. Y nosotros teníamos de esa familia varios niños en la comunidad, como 4 o 5 niños teníamos en la comunidad. ¿Y qué le da a este señor por hacer? Había tenido conocimientos de bombas y cosas raras y le da por fabricar una bomba. Se monta su bomba, la mete en una mochila, se la cuelga, se va al culto, se sienta con su esposa. Yo llevaba 5 minutos predicando. Gracias a Dios ya habíamos mandado, porque teníamos un montón de niños, como te digo, habíamos mandado a los niños a la escuelita dominical y explotó la bomba. Sí, explotó la bomba ya. No sé si fueron 9 muertos, 27 heridos. Y vivimos una situación muy difícil, pero muy difícil. Mucha gente de aquella se fueron a la calle, fueron resquebrajadas la fe de mucha gente. Dice la palabra de Dios que estamos sobre la roca, que la roca es Cristo, ¿verdad? Familia sobre la roca. Y a nosotros también, en cierta manera, pues el enemigo provocó que las estructuras de la fe fueran resquebrajadas. Y durante mucho tiempo estuvimos pidiendo cambio y Miguel no, y cambio y quédate allí. Bueno, ya conseguimos que nos mandaran aquí a España de vuelta. Eso fue por el año 2002. Y bueno, tuvimos ese tiempo de reciclaje hermoso, bonito que teníamos con el Señor y reencuentro con los hermanos de Remar en España. Estuvimos 5 años y en el año 2007 pues ya nos fuimos para México, ¿no? Pero fíjate tú qué cosas, ¿no? Yo quería hablar de cómo afrontamos las situaciones difíciles de cada día en nuestras vidas. ¿Cómo afrontamos? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: gozaos cuando andéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe, vamos a empezar a predicar. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis irreprensibles y no os falte cosa alguna. Fíjate lo que dice: gozaos cuando andéis en cuántas pruebas. Muchísimas. La prueba viene a tu vida sin avisar
y en amontones. Vamos, la prueba no te manda un email, no te manda un WhatsApp y te dice, hola, ¿qué tal? Soy la prueba, vengo a visitarte y me voy a quedar contigo un tiempito. No, la prueba viene ahí a tu vida de golpe y a montones, sin avisar. Pero el Señor, ¿cómo quiere que nosotros pasemos esos momentos? Dice, gozaos cuando andéis en diversas pruebas, porque la prueba ¿de qué? Vuestra fe. Verdaderamente, ¿qué es lo que se está probando ahí? Nuestra fe. El Señor usa las pruebas, las dificultades de cada día para que nosotros, nuestra estructura como cristianos, sean probadas y confrontadas en el Señor. Y a la misma vez, pues crezcamos, y a la misma vez maduremos, y a la misma vez, pues avancemos, ¿verdad? Segunda de Crónicas, me gustaría empezar a leer, capítulo 20, versículo del 10 al 12. Ahí hay un texto precioso del rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 10 al 12. Me gustaría titular la palabra de Dios en esta mañana, ¿cómo afrontamos las situaciones difíciles? No las normales y cotidianas, no, las difíciles, las pruebas, esas circunstancias que vienen a nuestras vidas. Como el rey Josafat en este momento estaba pasando un tiempo de guerra que venían contra él los de Moab y los de Amón, y dice que eran 144.000, era un montón de gente, él no tenía los recursos, los medios, las herramientas para poder pelear contra aquel ejército, y acontece lo siguiente. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y de la región montañosa de Sir, la tierra de los cuales no quisisteis que Israel atravesara cuando veníamos de la tierra de Egipto, por lo que se apartaron de ellos y no los destruyeron. He aquí que ahora ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no disponemos de fuerza contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero ¿qué dice? A ti alzamos nuestros ojos. Qué bueno que Josafat viene un ejército grandísimo contra él, una situación tremenda, difícil, y él lo primero que hace es que reconoce que no sabe qué hacer. Nos hace falta humildad para que nosotros aprendamos a reconocer que hay situaciones que vienen a nuestras vidas que no sabemos qué hacer. Situaciones familiares, situaciones con nuestros hijos, situaciones matrimoniales, problemas diversos, ahora con la crisis, con las guerras, las enfermedades, las pestes, ¿verdad? Los insumos que se han puesto carísimos, el gas, la luz, todo se ha puesto carísimo. Hay situaciones que a veces vienen en nuestras vidas y no sabemos qué hacer, pero necesitamos humildad, porque a veces tiramos de recursos pasados e inventamos. Y Dios no quiere que nosotros inventamos. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a descansar en Él y confiar en Él. Porque Josafat, ¿qué es lo primero que dice? No sabemos qué hacer, pero a ti alzamos nuestros ojos. David en el Salmo 121, versículo 1 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde viene tu socorro? Pregúntale a la persona que tiene a tu lado, yo no sé si aquí se lleva esto o no, allí la gente, bueno, pues participa un poco. ¿De dónde viene tu socorro? Díselo al que está a tu lado. ¿De dónde? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu socorro? ¿Viene del mundo? ¿Viene de las riquezas? ¿Psicólogos? ¿Médicos? ¿Psiquiatras? ¿Medicinas? Que pueden no estar mal, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra y nos enseña, ¿verdad?, que los médicos están puestos por Dios, pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a confiar y a descansar en Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi piel al resbaladero, no se dormirá, dice la palabra de Dios, el que te guarda. Y fíjate tú que si aquel que te guarda es el que está permitiendo que haya situaciones en tus vidas difíciles, aquel que hizo los cielos y la tierra no va a saber qué hacer con tu situación y la mía. Dice que lo que es imposible para nosotros, ¿cómo era? Es posible para Dios. Entonces, hermanos míos, cuando no sabemos qué hacer, revela y mucho cómo están nuestras vidas en el Señor. Cuando no sabemos qué hacer, revela cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro corazón delante de Dios. Aquellas cosas que nosotros solemos hacer cuando no sabemos qué hacer, va a revelar nuestra madurez espiritual. Josafat nos enseña que él, su recurso era Dios, era descansar en Dios, era buscar a Dios. Amén. Era descansar en Dios y aprender a confiar en Dios. Efesios 4:4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Es regocijo sobre regocijo, es gozo sobre gozo.
Y ese es el nivel que Dios quiere que nosotros como iglesia aprendamos a vivir. Ese regocijo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. El mismo texto en el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate tú lo que dice. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo por qué entender una situación para yo poder estar en paz. Que yo no tengo por qué entender qué es lo que está pasando para yo poder estar tranquilo, porque Dios está por encima de cualquier circunstancia. Yo con esto de la bomba, ay Dios mío. Años estuve porque Dios, porque yo no estaba, bueno, pues en un lugar donde no debía de estar. Habíamos estado en un tiempo precioso de alabanza y justo había empezado la palabra de Dios cuando ¡pam! Explotó la bomba, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos que preguntar por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Quién es Dios? Fiel, que no os dejará ser tentados más allá, dice el Señor, de lo que podáis resistir, porque juntamente con la tentación que dice, os dará la salida. ¿Pero qué salida? ¿La salida que a mí me conviene o la salida de Dios? Porque casi siempre buscamos la salida que a nosotros nos conviene. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Dios, mi descanso está en Dios. Entonces yo no tengo por qué entender qué es lo que está pasando para yo poder estar en paz, porque Dios está por encima de cualquier dificultad. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, vamos a seguir. A mí me da un gran ejemplo este rey Josafat, al contrario que el rey Acá, que luego lo vamos a ver, o al contrario que Saúl, que también lo vamos a ver un poquito. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas 17, del 3 al 6. El Señor estuvo con Josafat. ¿El Señor está contigo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios está contigo? Pues diga conmigo en esta mañana: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En la dificultad, en la prueba, en la crisis. Porque lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer revela eso, revela cómo está nuestro corazón en el Señor. ¿Cuánto vale para ti una palabra de Dios? Eso es lo que va a revelar cuando no sabemos qué hacer. ¿Cuánto vale para ti una promesa de Dios? ¿Cuánto peso tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué importancia tiene? Porque a veces, oye, venimos, escuchamos la palabra, ¡ay, qué bien estuvo el hermano! Pero no guardamos, no atesoramos esa palabra de Dios para tiempos postreros, para tiempos venideros, en los cuales, ¿verdad?, en los momentos difíciles podamos tirar de ella. El Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no acudió ¿a quién? ¿A quién acudes cuando tienes problemas? Lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, que tenemos que aprender a acudir a Él. A acudir a Él a través de su palabra. El valor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hubo un centurión, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Su siervo enfermo en cama. Mateo 8, versículo 14, quiero recordar. Y se encuentra con Jesús y le dice: Señor, mi siervo está postrado en cama. Yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad. A uno les digo ven y vienen, a otro les digo ve y van. Di tú. ¿Qué le dijo? ¿Quién le dijo a este señor eso? ¿Quién le dijo a este hombre? Yo la verdad he querido estudiar y preguntarme quién le dijo a este centurión el poder de la palabra que salía de la boca de Dios, que no tenía límites, que en cualquier espacio y parte del mundo tiene poder y autoridad la palabra de Dios. Le dijo: di tú la palabra. ¿Y qué dice? Y él se sanará. ¡Wow! Y dice Jesús, y se maravilló. Yo me puedo maravillar de cualquier cosa, no sé tú, pero yo no veo a Dios maravillándose de cualquier cosa. Pero se maravilló de aquel hombre y dijo: ¡wow! No he encontrado tanta fe ni siquiera en Israel. ¡Qué bueno! Que nosotros podamos creer en ese poder que tiene la palabra de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Josafat descansaba en Dios, buscaba a Dios como su padre David y no acudía al mundo.
cuando tenía un problema. No acudía a los baales, a los brujos, a la magia, al psiquiatra, qué sé yo, el psicólogo. Hoy se lleva mucho eso del psicólogo. Las pastillas, y venga a tomar pastillas cuando la gente está mal. A tomar pastillas. No, a descansar en el Señor, a ayunar, orar, buscar a Dios. Más bien buscó a Dios. ¿Más bien qué? Buscó a Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos mal? Buscamos a Dios. Mira, lo que solemos hacer cuando estamos mal la mayoría de las veces es echarle la culpa a Dios. Porque has permitido esto, porque has permitido lo otro, porque para acá, porque para allá, ¿verdad? Buscó al Dios de su padre y anduvo según sus mandamientos, anduvo según su palabra. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado que junta corrientes de agua, echa sus raíces, y no verá cómo pasa el tiempo, sino que todo lo que hace, no lo sabemos, ¿eh? A mí me gusta mucho memorizar. Antes, cuando era más joven, más. Ahora que soy pequeño, para tener la mente fresca. Que no se me atrofie la mente. Estamos ya en la tercera edad, ¿verdad? Entonces, que no se me atrofie. Pero como dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de Baales, en consejo del mundo, en consejo de quien no te puede dar un buen consejo. A veces buscamos el consejo para nuestra vida de quien no tiene una palabra de Dios. Como te digo, aquel centurión buscó a Dios y le dijo, di tú la palabra. Dime la palabra. Señor, dime la palabra. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer ante esta situación? No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi marido, no sé qué hacer con esta situación de crisis que estamos viviendo. No sé qué hacer. Di tú la palabra y todo funcionará. ¿Cuántos dicen amén? Y todo funcionará. Dice, andando según los mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso el Señor afirmó el reino en su mano. Me encanta esto. Por eso afirmó el reino, afirmó su matrimonio, afirmó su vida, afirmó su trabajo, afirmó su salud. Yo no sé tú por lo que estás pasando, ¿verdad? Pero yo creo que todos podemos estar pasando por alguna situación difícil, uno de una manera y otros de otra, ¿verdad? Pero Dios quiere afirmar eso, afirmar y confirmar y darte una palabra profética para ese asunto que estás viviendo. Pero para eso hay que aprender a descansar en Dios. Fiel es Dios, que no me dejará meterme en una situación más difícil de la que yo pueda soportar, porque con esa situación Él ya tiene la salida. Lo que pasa es que nosotros somos tan afanados. Ese Efesios no lo hemos saltado, 4:6 dice, por nada estéis afanados, sino más bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Oración. No oramos, no buscamos al Señor y buscamos los recursos en el mundo. Señor afirmó su reino en su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat y él tuvo riquezas y gloria y abundancia. ¿Quién no quiere eso? Y ahora cuando la gente dice, la iglesia dice amén. ¿Quién no quiere eso? No escucho muchos amenes. ¿Verdad que sí? Pero para eso habría que volver al principio. Señor, no sé qué hacer, pero a ti pongo mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira que no dice, con la montaña hizo conexión y en la montaña... No están los recursos en la montaña, los recursos están en el Señor. Y toda Judá daba presentes a Josafat y él tuvo riquezas y gloria y abundancia. Elevó su corazón, entregó su corazón. Buscó a Dios de todo corazón. Josafat no tenía a Dios como un Dios de emergencia. Nos volvemos cristianos de emergencia. Solo venimos al culto cuando tenemos una emergencia. Leemos la Biblia cuando tenemos una emergencia. Cristianos de emergencia. Tenemos a Dios como la rueda de repuesto del carro, que solo la usamos cuando la necesitamos. Si no la necesitamos, no la usamos. Oye, nos está yendo mal. Vamos al culto para que nos vaya bien. Es que como hemos dejado de ir al culto, vamos a ir al culto a ver si nos va mejor. Uno no viene al culto para que le vaya bien ni mal. Uno viene al culto porque hay que venir al culto. Porque en el culto buscamos al Señor como congregación, como familia de Dios. Amén. Oye, me está yendo mal. Es que he dejado de leer la Biblia. Bueno, voy a empezar a leer la Biblia para que me vaya bien. Claro está que si tú vienes al culto, buscas a Dios y lees la Biblia, te va a ir bien, pero no ese es el concepto
de Dios, de hacer esas cosas para que me vaya bien. Dice que elevó su corazón hacia los caminos del Señor y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. Quitó de su corazón la religión. Yo no sé si tú lo has hecho ya. Venimos al culto. Hemos estado predicando mucho en estos días atrás de cómo sacó el Señor a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y venga a sacarlo de Egipto, pero cuando lo llevaba por el desierto, ¿a dónde querían ellos? A Egipto. Y Dios los saca de Egipto. ¿Y a dónde querían ellos? A Egipto. Yo siempre canto una canción. ¿Me permitís que la cante? Me estoy sintiendo bien. Al principio estaba un poco nervioso. ¿Conocen la canción de los cubanos que dice: cuando salí de Cuba, dejé mi tierra, dejé mi amor? Cuando salí de Cuba, ¿qué dice? Dejé enterrado mi corazón. Usted está aquí, pero su corazón puede estar en el mundo. Y usted salió del mundo físicamente, salió su cuerpo, pero su corazón se quedó allá. ¿Y dónde está su corazón? ¿Qué dice? Allí está tu tesoro, allí está tu vida, allí está tu mente y allí están todas tus cosas. Para los cristianos, cuando salí del mundo, dejé mi tierra, dejé mi amor. Cuando salí del mundo, ¿qué dice? Dejé enterrado mi corazón. Allá en el mundo. Tú puedes estar, como te digo, físicamente aquí, pero al final tu corazón tiene que venir contigo. Por eso dice el Señor: dame tu corazón. ¿Qué dice el Señor que quiere? ¿Por qué quiere nuestro corazón? Porque teniendo nuestro corazón lo tiene todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, sino el que habita. El que tiene al Señor como su cobertura, como su abrigo. Dice: el que habita al abrigo, Salmo 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: roca mía, fortaleza mía, ¿de quién temeré? ¿Estamos de visita? ¿Venimos al culto de visita, a visitar al Señor, o verdaderamente nuestras vidas están en Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 18. Seguimos con Josafat. Vamos a aprender en esta mañana algo de él. Además, Josafat dijo al rey de Israel: por favor, consulta. El rey de Israel era Acá y el rey de Judá era Josafat. Eran familia, tenían ahí como concuños o algo, la verdad, ahora mismo no sé decirte muy bien, pero eran familia. Pero claro, el otro andaba con los Baales, como hemos leído, y Josafat andaba con su corazón en el Señor. Por favor, consulta hoy a la palabra del Señor. Fíjate, el otro le viene y le dice: consulta hoy al Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a 400 hombres, y le preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramoc de Galaad o desistiremos? A mí me encantan estas preguntas. Samuel era un preguntón. ¿Se acuerdan? 1 Samuel capítulo 31. Dice que vinieron los filisteos, ¿verdad? Y secuestraron a todas las mujeres, los niños. Dice en el versículo 4 que lloraron hasta que no les quedó más fuerzas para llorar. Y dice que cuando llegó al poblado, dice que todo el mundo hablaba de apedrearlo. Pero ¿qué dice el versículo 5? Y él se fortaleció en Jehová su Dios. Y le dijo a Abinatar, el sacerdote, versículo 6, pásame el efod. El efod era un manto de lino fino que usaban los sacerdotes para entrar en la presencia de Dios. Y se metió ahí. Ellos se lo ponían encima como el que se tapa, ¿verdad?, con una sabanita. Y le dijo al Señor: Señor, perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar. Y claro, nosotros tenemos todo el contexto de la Biblia, pero tú imagínate que el Señor le dice: no. Usted sabe por qué muchas veces nosotros no le preguntamos, no consultamos al Señor, porque no queremos el no. Nuestra vida sí, todo sí. Pero Él le dice: sí, persigue a los moradores, porque de cierto los alcanzará y de cierto liberarás a los cautivos. Yo soy el que le doy un poquito la vuelta a la cosa y le dice: tú imagínate que le dice: no, mira, no los persigas porque ya te lleva mucha ventaja, no los vas a alcanzar. Y si los alcanza, ellos son más que tú y al final te van a meter. Pero él consulta, David consulta. David era un hombre que consultaba. Y nosotros tenemos que aprender a consultar a Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a 400 hombres, y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramoc de Galaad o desistiremos? Y ellos respondieron: sube, sí, porque Dios te entregará en la mano al rey. Entonces preguntó Josafat, este era otro preguntón,
¿No hay aquí en todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? ¿No le bastó la palabra de esos profetas que le dijeron, sí, ve, porque el Señor te va a dar al enemigo en tus manos? No. Tenemos que tener mucho cuidado muchas veces de quién viene el consejo, de quién viene el mensaje. ¿No hay aquí todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? Y el rey de Israel respondió a Josafat, imagínate. Todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco. A mí me cae fatal ese profeta. ¿Por qué? Porque siempre me dice lo que yo no quiero oír. Nunca me agrada en mi petición, nunca me dice que sí a las cosas que yo quiero oír, siempre me dice que no. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros solo queremos lo que agrada a nuestro corazón, lo que agrada a nuestra carne, lo que agrada a nosotros, el sí, el sí, el sí. Yo lo aborrezco porque no me profetiza bien. ¿Cómo que no te profetiza bien? Lo que pasa es que no te dice lo que tú quieres oír. Y eso es lo que pasa muchas veces con el Señor y con la palabra de Dios, que, bueno, ¿me juntaré con esta chica? No. ¿Me casaré con esta mujer? No. ¿Pediré este crédito? No. No. ¿Y por qué no queremos preguntar? Porque claro, si preguntamos, ¿este muchacho es el novio para mí? No, mejor no pregunto, no vaya a ser que me digan lo que yo no quiero oír. Este me profetiza mal, no me dice lo que yo quiero saber. No me profetiza bien, sino el mal todos los días. Es Micaías, hijo de Ilma. Josafat respondió, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Ilma, el rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados cada uno en su trono, en la era que entraba en el puerto de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así ha dicho el Señor, con estos embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. Y todos profetizaban de la misma manera. O sea, todos profetizaban queriendo agradar al rey. Pero mira lo que sigue diciendo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque el Señor le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas. Oye, mira, déjate de rollos. Profetiza lo mismo que los otros, no nos vayas a profetizar lo contrario. Queremos escuchar las mismas palabras que los demás. Fue a llamar a Micaías y le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas únicamente anuncian bien al rey. Sea pues tus palabras como la de uno de ellos. ¿Y anuncia el qué? Lo que yo quiero oír. Anuncia el bien. Aquello que agrada a mis oídos, lo que yo estoy buscando, eso es lo que quiero encontrar. Pero mira lo que le responde. Pero Micaías respondió, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Llegó al rey y el rey le preguntó, Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiremos? Y él respondió, suban y triunfen porque serán entregados en su mano. ¡Qué bendición! ¿Por qué te leo todo este contexto? Porque yo creo que es el corazón que como iglesia nosotros deberíamos de aprender a tener. Un corazón que consulta, un corazón que descansa en el Señor, un corazón que confía en Dios, así sea sí o así sea no. Como dice la palabra de Dios, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Estamos viviendo tiempos como Efesios 5:20, ¿verdad? Que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, a lo amargo a dulce, a lo dulce amargo. Le queremos dar la vuelta a todo. Queremos solo que vengan cosas que nos gusten y que nos agraden a nuestras vidas. Y ese es el Señor que queremos. Y cuando no sabemos qué hacer, pues entonces para no consultar a Dios, no vaya a ser que Dios no me dé lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Pues hacemos totalmente diferente. En el mismo texto, en el versículo 31, aquí cometió Josafat un error tremendo. Y es juntarse con Acab. Aunque eran familia, Dios no vio bien eso y al final lo castigó y lo riñó duramente. Y estando en la guerra, ¿verdad? Pues lo confunden con Acab. Ahí está el rey Acab, vayamos contra él y matémoslo. Y dice lo siguiente, sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Entonces se dirigieron hacia él
para atacarlo. Pero Josafat, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Josafat? Gritó. ¿Usted se imagina cómo fue ese grito? ¡Señor, ayúdame! Me acuerdo de Pedro andando por el mar, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó que saliera de la barca. Y vemos cómo sale de la barca, ¿verdad? Y empieza a andar por el mar, pero en unos momentos, viendo la fuerte tempestad, los vientos, las lluvias, dice la palabra de Dios que se hundió, pero él ¿qué dijo? Señor, ayúdame. Y dice la palabra de Dios que al instante Jesús lo asió de él, ¿verdad? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese es nuestro Dios. Dios socorre a aquellos que claman con fe. Amén. Dios escucha y socorre a aquellos que claman con fe a Él, como dice la palabra de Dios, día y noche. ¿De dónde vendrá mi socorro? Te lo voy a repetir un montón de veces en esta mañana. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está mi socorro, ahí está mi roca, mi fortaleza, mi pronto auxilio en el día de la prueba. Ahí está mi descanso. Yo no tengo por qué saber de qué forma o de qué manera ha venido este problema a mi vida. Yo lo que tengo que aprender es a descansar y confiar en Dios. Segunda de Crónicas 19, del 1 al 3. Cuando están ahí me dice amén, no sé si ya. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa. Como te digo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Sobrepasa todos mis conocimientos, todo mi entendimiento. A veces no podemos entender. A su casa en Jerusalén. Pero el vidente Jehú, hijo de Ananí, le salió al encuentro y le dijo al rey Josafat, ¿das ayuda al impío? ¿A Acaz le ayudas? ¿Por qué fuiste a la guerra con él? ¿Das ayuda al impío y amas a los que aborrecen al Señor? Recordemos que acá era un tipo que buscaba los Baales, que no buscaba a Dios, que buscaba los recursos del mundo, de los hechiceros, de los magos que había en aquel tiempo, ¿verdad? Y no buscaba al Señor, al contrario, Asá dice la palabra de Dios, que lo buscaba de todo su corazón. Das ayuda al impío y amas a los que aborrecen al Señor. Por esto la ira del Señor será contra ti. Sin embargo, ese es nuestro Dios, que Él es grande en misericordia, dice la palabra de Dios, y tardo para la ira. Sin embargo, se han hallado en ti, ¿qué se ha hallado en ti? Cosas buenas. Se ha pesado tu corazón en balanza, ¿verdad? Como con aquel. Se ha pesado tu corazón en balanza y hemos visto que hay más cosas buenas que malas. Miguel siempre nos dice, ¿verdad? Hay un texto que siempre comparte Miguel y que a mí se me quedó, ¿verdad? Que de sabios, de hombres es errar y de sabios rectificar. Sí, nos vamos a equivocar en esta vida, vamos a cometer muchos errores, pero de sabio dice la palabra de Dios que es rectificar. Y este hombre se equivocó en esto. Yo creo que estudiando la vida de este Josafat, yo creo que esta es la única. Bueno, hubo una vez más que también se llevó una regañina buena, pero también se la pasaron por alto. En cosas buenas, porque has eliminado del país los árboles rituales de Asera y has dispuesto tu corazón. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Era un hombre, como te digo, que no tenía un Dios de emergencia. Él había dispuesto su corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo, estamos en el 19, ¿verdad? Seguimos, 4 y 5. Josafat habitaba en Jerusalén, pero volvió a salir entre el pueblo de Beerseba hasta la región montañosa de Efraín. ¿Y los hacía qué? Volver al Señor. He querido leer este texto también porque orando y leyendo y orando podemos ver cómo Josafat no era solamente un hombre que buscaba a Dios, sino que llevaba a los demás a la presencia de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios y llevaba a los demás al Señor, a descansar en Dios, a entregar su corazón. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos ser igual, ¿verdad? Que fuéramos gente que viniéramos al culto y trayéramos a otro. Vamos al culto, y fuéramos al culto, ¿verdad? Y trajéramos a gente. Y es lo que vemos aquí. Los hacía volver al Señor, aquellos que habían abandonado a Dios. Aquellos que por cualquier circunstancia se habían olvidado de Dios, se habían apartado del Señor, Él los hacía, dice la palabra de Dios, volver al Señor, el Dios de sus padres. Y también le estableció jueces en la tierra, de ciudad, en todas las ciudades fortificadas de Judá. Amén.
Así que Josafat era un hombre que buscaba a Dios de todo su corazón, que había aprendido, aun en los tiempos difíciles, a descansar en el Señor, a confiar en el Señor, a que el Señor era su roca, su fortaleza, su pronto auxilio en el día de la prueba. Por el contrario, me gustaría, ya estoy terminando, Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 5, y luego leeremos algunos versículos más. Por el contrario, vamos a ver la vida de Saúl. Todos sabemos que Saúl, el pueblo de Dios, tenían a Dios como rey, pero ellos empezaron a fijarse en los otros pueblos y ellos empezaron a decir: ¿por qué tenemos nosotros a Dios como rey? Nosotros queremos un Dios como los otros pueblos, nómbranos a un rey, ¿verdad? Y bueno, y Samuel, por parte del Señor, le dice que va a ser Saúl. Entonces está en el capítulo 9, se pierden las ovejas de su padre, ¿verdad?, que se las manda a buscar. Capítulo 10, ahí ya empieza él al llamado y el reinado. Capítulo 11, 12 y venimos al 13. Y dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó sobre Israel 42 años. Saúl escogió para sí 3.000 hombres. ¿Cuántos hombres tenía? 3.000 hombres de Israel. Y de ellos 2.000 estaban con Saúl, su hijo, en el Mismac, y en la región montañosa de Betel. Y 1.000 estaban con, Jonatán, su hijo, ahora sí, en Galaba de Benjamín. Y despidió al resto del pueblo, cada uno a su morada. Entonces Jonatán atacó el destacamento de los filisteos que había en Geba. Y lo oyeron los filisteos. Y luego Saúl hizo tocar la corneta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos y todo Israel. Oyó que se decía: Saúl ha atacado el destacamento de los filisteos y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, movilizando 3.000 carros, 6.000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Y ellos subieron y acamparon en Mismal al este de Bel-Aben. Dice que había gente que era más que la orilla del mar. Esto es una hipérbole. Es una forma de hablar, no es que había tanta gente, lo único que nos da a entender el montón de gente que era muchísima gente. ¿Contra cuántos? Contra 3.000 hombres que tenía solo Saúl. Y en el versículo 6 leemos: y cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se escondieron en cuevas, en grietas, en peñascos, en fosas y en cisternas. Versículos 7 y 9. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl estaba en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba, Saúl dijo: tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz, y él ofreció holocausto. Esto no era algo que le tocaba hacer a Saúl, esto era algo de los profetas, de los sacerdotes. Él se metió a hacer algo que no tenía que hacer. Como te digo, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Y dice la palabra de Dios que Saúl se desesperó, empezó a desesperarse, a impacientarse, porque claro, Samuel le dijo que se esperara un tiempo, que esperara 7 días hasta que él volviera. Y como viendo que no veía y que el pueblo se le desertaba, se iba con el enemigo. Como te digo, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Nos vamos al mundo, volvemos a Egipto, buscamos recursos donde no los tenemos que buscar. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y en el versículo 10 y 11 dice: sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel a Saúl, le salió al encuentro para saludarlo, y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿qué has hecho? Pregúntaselo, estamos terminando, porfa. Yo sé que aquí nos da como vergüenza, ¿verdad? Pregúntale: ¿qué has hecho? Déjame que te digan esta mañana: no hagas lo que estás pensando hacer. No hagas lo que estás pensando hacer. No te vuelvas al mundo, no te vuelvas a las drogas, al alcohol, a situaciones difíciles que nos llevan a situaciones extremas. Y a veces por no buscar al Señor, como Samuel, nos metemos en tremendos líos. Así que no hagas lo que estás pensando hacer.
No busques nuevamente los recursos en el mundo. No busques nuevamente los recursos en los Baales. No busques nuevamente los recursos, ¿verdad?, que no son de Dios, de la carne. Samuel va y le pregunta, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, cuando vi, diga conmigo, cuando vi. ¿Se acuerdan? Por eso hemos empezado ahí. Josafat dice, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti alzamos nuestros ojos. Yo te miro a ti. No miro el problema, no miro la situación, no miro la crisis, no miro la enfermedad. Yo te miro a ti. Entonces va a Saúl y dice, cuando vi que el pueblo se me dispersaba, cuando vi que tú no venías en el plazo señalado, cuando vi que los filisteos estaban reuniéndose en Milmal, cuando vi. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alcé mis ojos a los montes, mirando al Señor en todo momento. Puestos son los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 11:3, ¿verdad? Puestos los ojos en la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y andó entre nosotros. Ese Verbo es el que se tiene que hacer rema en cada una de nuestras vidas para que nosotros en los momentos de dificultad podamos descansar en Dios, confiar en Dios y agarrarnos a la palabra y a las promesas de Dios. Ese es el mensaje en esta mañana, por si todo lo demás se te olvida. Ese es el mensaje, aferrarnos a su palabra. Josué 1:8, nunca, diga conmigo, nunca, ¿cuándo es? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche y harás conforme lo que en él está escrito. ¿Qué voy a hacer? Lo que en él está escrito. Pero yo, para saber lo que en él está escrito, tengo que leer la Biblia, si no, no puedo saber lo que en él está escrito. ¿Cómo se defendió Jesús de Satanás? Escrito está. Pero ¿cómo yo puedo saber lo que está escrito si no la leo? Si la palabra no es mi roca, no es mi fortaleza. Si no hay valor para mi vida en la palabra de Dios, si no hay un peso tremendo en la palabra del Señor. Ese es el punto. ¿Qué has hecho? Y mira lo que dice el versículo 12. Entonces pensé. Diga conmigo, primero vi y luego pensé. ¿Cuántos errores cometemos cuando no descansamos en el Señor? ¿Cuántos errores, verdad? Entonces pensé que los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi, ¿cómo se vio? Forzado y ofrecí el holocausto. Yo no sé quién lo forzó. ¿Quién fuerza a mucha gente a irse a la calle? A volver a los recursos, como te digo, de este mundo. ¿Quién nos fuerza a separarnos del Señor? ¿Quién nos fuerza? No hay nadie, ¿verdad? Es nuestra falta de conocimiento de la presencia de Dios. El Salmo 16:11 nos dice, ¿verdad? Tú me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¡Wow! En tu presencia, el que está la plenitud. Como personas tenemos una capacidad de plenitud de gozo. Y toda esa llenura, toda esa capacidad de plenitud, solo la podemos tener en el Señor. Hay cosas que nos pueden producir placeres, ¿verdad? Ahora estamos contentos, después de 14 años, venir a España, ir a visitar a la familia, comer con la familia, reuniones familiares. Eso produce gozo, produce bienestar, ¿verdad? Pero esa capacidad y ese bienestar es duradero y no es completo. Dice la palabra de Dios, en tu presencia está completo, está la plenitud, la llenura. En tu presencia, Señor, está todo. Delicias, ¿cómo se acaba diciendo ese versículo? Delicias a tu diestra. ¡Qué bendición! Entonces, Saúl se excusa, dice que fue forzado a hacer lo que hizo. Versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿has actuado cómo? ¿Cómo has actuado? Yo tengo la Reina Valera del 2015 renovada, cambia algunas cositas, es bastante buena. No sé si eso ahí está diciendo lo mismo. Dice, has actuado torpemente. Podemos decirle a la persona que está a tu lado, no actúes torpemente. Díselo. No actúes torpemente. No actúes. No hagas lo que no tienes que hacer. Aprendamos a descansar en el Señor. ¿Has actuado torpemente?
No guardaste el mandamiento. Saúl tenía un mandamiento. Usted y yo tenemos un mandamiento. El matrimonio tiene un mandamiento. Los hijos tienen un mandamiento. Y ese mandamiento es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en ella, a confiar en ella, a darle valor en nuestras vidas. ¿No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te dijo? Pues ahora el Señor, ahora el Señor hubiera confirmado. ¿Se acuerda Josafat? El 17:6, y el Señor confirmó su reino, porque era un hombre que descansaba, que buscaba, que confiaba, que oraba. Pero aquí le dice, no, pero tú no. Él sí, porque era un hombre que apartó los Baales, que descansó en Dios, que buscaba a Dios, que no tenía a Dios simplemente como un recurso. Y entonces ahora le dice el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un hombre según su corazón. He aquí el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor, ¿qué dice? Te mandó. Aprender a guardar, aprender a atesorar, aprender a valorar la palabra de Dios en nuestra vida. Tenéis una iglesia tan bonita, con unos pastores tan preciosos, que yo no sé si ustedes valoran lo que tienen. Cuando viene Miguel a predicar, Ramón Ubillo como esta mañana, José Jesús, Rebeca en el piano, Dios mío de mi vida. Eso no tiene precio. Tienen una iglesia tan bonita, tan preciosa, con unos pastores tan tremendos, ¿verdad? Con una palabra que sale de sus bocas como la de Miguel, palabra profética que nos trae para nuestras vidas. Y el Señor nos dice, porque no guardaste mi palabra, te está pasando lo que te está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprender a valorar, a atesorar, a guardar la palabra del Señor en nuestras vidas. Termino, Salmo 56 del 1 al 3. Me gustaría que en esta mañana nos fuéramos con el 3. En el día que temo, en Dios confío. En el día que temo, en Dios confío. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me acosa el hombre. Estamos viviendo tiempos de acoso, tremendos, y cada vez se van a multiplicar los acosos más, acosos del ministerio, acosos de la iglesia, ¿verdad? Vamos contracorriente. Y entonces, bueno, pues eso nos va a pasar factura, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que estar anclados en la roca, que es Cristo, y vendrán vientos y lluvia golpeándote con ímpetu las casas, pero nosotros no nos vamos a mover, no vamos a retroceder. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me acosa el hombre, me oprime, combatiéndome cuánto, todo el día me pisotean mis enemigos, porque muchos son los que combaten con altanería. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Fíjate, aquí había una situación también complicada con David. Me pisotean, me oprimen, me buscan con altanería. 3. El día que tengo temor, en ti confío. En el día que temo, en ti confío. Amén. Que el Señor os bendiga. Ha sido un placer estar aquí en esta mañana. La verdad, no sé cuándo volveremos, no sé si me he extendido mucho, ¿verdad? Pero a veces uno aprovecha y dice, bueno, pues vamos a aprovechar, porque no sabe uno cuándo va a volver. Pronto nos iremos para México, de nuevo para allá, así que les damos un fuerte abrazo, que Dios me les bendiga. Atesoren la palabra de Dios, por favor, aprendan a confiar en Dios, ¿verdad? Aunque vengan tiempos difíciles, como dice el Señor, y hemos leído, ¿verdad? En 1 Corintios 10:13, no te ha venido ninguna circunstancia, y dice ninguna prueba, ninguna circunstancia, ningún problema de salud, de enfermedad, de dinero, de crisis, que sea humana, pero fiel es Dios. Fiel, fiel, fiel. ¿Quién es fiel? Fiel es Dios. Los bancos no son fieles, los bancos son tremendos, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, no dejará que el problema sea más grande de lo que tú puedas soportar. Que Dios te bendiga.